Buenas tardes. Nosotros vamos a explicar nuestros 5 ejemplos relacionados a la programación orientada a objetos. El primero está relacionado a un estudiante. El segundo está relacionado a un laboratorio de análisis del sueño. El tercero está relacionado directamente a un personaje de un videojuego. El cuarto a unos medios de transporte que nosotros identificamos. El quinto, que es el que vamos a explicar nosotros, está relacionado directamente a la importancia, al uso de sistemas operativos, como lo son algunos de ellos. Este ejercicio contempla los 4 pilares básicos dentro de la programación orientada a objetos, los cuales son la encapsulación, la herencia, el polimorfismo y la abstracción. Em, Identifica sistemas operativos los cuales permiten ilustrar cómo podemos trabajar con los pilares, teniendo en cuenta variables que permiten interrelacionarse, como lo son el uso de códigos, como ya sea código abierto o no, o el tipo de dispositivos donde podemos usar estos sistemas. Bueno, entonces primeramente vamos a revisar la parte de la abstracción, que para utilizar de pronto esta parte tenemos que importar una librería, ya que Python de forma nativa no tiene estas herramientas como tal. Entonces, importamos la librería ABC y de ahí importamos el abstract method, que es el método pues abstracto que vemos aquí, y se utiliza con un decorador, con una arroba. Este método no va a tener, digamos, ningún código por dentro, pero va a utilizarse por otras clases y cada uno le va a dar su propio uso como tal. Entonces definimos aquí como un inicializador los parámetros que va a recibir esta clase como tal, que sería nombre, código responsable y pues los dispositivos para los cuales está pensado. Definimos dos métodos. El primero es el entorno objetivo, en el cual vamos a llamar un objeto y le vamos a pasar, digamos, si está pensado para móviles, para escritorio, y él nos va a devolver una respuesta. Entonces, esa entrada, se le va a pasar un argumento cuando se llame el método. También tenemos si el código es modificable. Entonces, si el código es abierto, se puede modificar, de lo contrario, pues no se puede, porque pues es software propietario. Aquí para la parte de encapsulación vamos a utilizar un método definido por nosotros que actúa como getter, más o menos, ya que si nos damos cuenta, esta parte de código es un atributo privado. Entonces, como tal, no vamos a poder acceder a él desde o como tal directamente, como puede serse el punto nombre. Aquí no vamos a poder hacer eso con el código. Entonces, vamos a, vamos a modificar, para modificar ese código, perdón, vamos a hacer este método que va a acceder a este atributo privado y lo va a dejar modificar en caso pues de que sea cerrado. Entonces vamos a crear unas nuevas clases para nosotros crear varios objetos. Entonces nuestra primera clase se va a llamar sistema Windows, la segunda Linux y la tercera Mac, que todos van a heredar de la clase más genérica que es sistemas operativos. Entonces con super, con la parte de super, vamos a heredar los parámetros que va a recibir nuestra clase, que son los mismos de la clase genérica. Entonces vamos a instanciar, a crear 3 nuevos objetos, que en este caso se van a llamar Linux, Mac y Windows, que a su vez van a heredar cada uno de estas clases. Entonces Linux hereda de Linux, Mac de Mac y Windows de Windows. Entonces aquí le vamos a pasar los parámetros, que son 4, los 4 parámetros, perdón, los 4 argumentos que definimos al inicio de nuestra clase. Entonces los podemos ver aquí, nombre, código responsable y también los dispositivos para los cuales está pensado. Entonces aquí tenemos 3 objetos y vamos a revisar el método del entorno objetivo. Entonces llamamos con el nombre del objeto, que en este caso sería Linux. Llamamos al método entorno objetivo y le pasamos un parámetro, ya que al definir nuestro método de entorno objetivo, dijimos que le íbamos a pasar un argumento. Y en este caso, pues es servidores, móviles.
Entonces, acá en la primera llamada como tal, nos muestra que GNU Linux puede ser instalado en servidores, Mac puede ser instalado en móviles y Windows puede ser instalado pues, en servidores, en escritorio también. Entonces, luego vamos a llamar al método de, bueno, queremos saber si el código de cada uno de estos sistemas es o no modificable, con el método simplemente de código modificable. Entonces acá nos muestra en resumen, Linux sí se puede modificar, Mac no, y Windows tampoco, porque pues son de otras empresas. Luego vamos a revisar la parte de simular arranque, que acá fue un método que van a utilizar estas clases hijas y más adelante también lo va a utilizar otra subclase que vendría siendo Android. Entonces ese método simplemente nos da como las características de cada uno de los tipos de software al momento de encender un computador. Entonces si ejecutamos, acá muestra como el mensaje iniciando el software tal, de código abierto o cerrado y ya. Ahora vamos a traer una otra subclase para ejemplificar un poquito mejor la parte de la herencia. Entonces a esa clase, como esto está relacionado con sistemas operativos, la vamos a llamar Android, que esta va a heredar de nuestra clase más genérica que es sistemas operativos. Como tal, pues este código podríamos de una vez definirlo, ya que pues al ser basado en Linux es de código abierto, responsable vendría siendo Google y está pensado principalmente para móviles, aunque también pues para tabletas, pero no, no habría inconveniente en este caso. Aquí nuevamente hereda todos los atributos de la clase padre de sistemas operativos y aquí va a tener como estas sus propios métodos. Aquí vamos a mostrar cada una de los nombres de la versión de Android, perdón, y también si a su vez tiene o no los servicios de Google. Entonces volvemos a utilizar la función de simular arranque, pero aquí va a tener pues algunas variaciones. Y también cómo son las actualizaciones. Entonces vamos a crear en este caso solamente dos objetos que el primero va a ser Xiaomi, que va a heredar de Android. El nombre podemos decir que es Lollipop y que sí trae los servicios de Google. Y vamos a decir que Samsung, el Samsung tiene un Android llamado Cupcake y que no trae los servicios de Google como tal. Entonces aquí nos dice que la versión Lollipop y muestra las características y también la versión Cupcake. Entonces, eso sería, digamos, las funciones de la clase de Android. Ahora, para la cuestión de permitir, porque acá quiero cambiar mi atributo de código a abierto, entonces no me va a permitir porque Windows como tal es un sistema cerrado, entonces no va a ser modificado por alguien que no sea Microsoft. Pero ¿qué pasa? Yo definí, perdón, un método que nos va a servir para modificar esos códigos con el atributo privado. Entonces, esta es la función de getter, entre comillas. Y aquí decimos, bueno, quiero llamar a Windows, quiero llamar a la función modificar código y quiero que ya no sea cerrado, sino que sea abierto. Entonces, aquí lo modifico, nuevamente vuelvo a llamar para saber si es modificable o no. Y me dice que ya se actualizó, que ahora el código de Windows no es abierto, sino perdón, no es cerrado, sino es abierto. Y aquí podemos ver cómo actúan los métodos de actualizar.
para cada una de los tres objetos como tal. Entonces, aquí vemos que cada uno se actualiza de una manera diferente. Y estas maneras diferentes son porque este fue el método que decidimos darle un comportamiento diferente en la creación de nuestros tres objetos. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias.